¿Sabías que los edomitas, una antigua nación mencionada en las Escrituras, eran descendientes directos de Esaú, hermano de Jacob? Pero lo más curioso es que su historia, marcada por fuerza, orgullo y traición, influyó profundamente en los acontecimientos bíblicos e incluso en las narrativas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el infame rey Herodes, que intentó eliminar a Jesús cuando aún era un bebé, era un descendiente de los edomitas. En este video vamos a explorar el origen de este pueblo misterioso, sus conflictos con Israel y los increíbles eventos que llevaron al cumplimiento de antiguas profecías en su contra. Prepárate para un viaje histórico y espiritual, donde cada detalle revelará la profundidad y la importancia de esta nación en el plan divino. ¿Estás listo para conocer la fascinante historia de los edomitas y descubrir cómo se conecta con los designios de Dios? Entonces quédate hasta el final, porque te vas a sorprender. El origen de los edomitas se remonta a Esaú, el hermano gemelo de Jacob y primogénito de Isaac y Rebeca. Esaú, conocido por su apariencia robusta y piel rojiza, se convirtió en un símbolo de fuerza física y habilidad como cazador. Sin embargo, un evento en su juventud alteraría drásticamente el futuro de sus descendientes. Esaú intercambió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas ofrecido por Jacob. Génesis, capítulo 25, versículos 31 al 34. Este episodio, aparentemente trivial, marcaría la línea divisoria entre el propósito divino que acompañaría a Jacob y el destino desafiante que aguardaba a Esaú y su descendencia. La nación de Edom comenzó a tomar forma cuando Esaú se estableció en la región de Seir, una tierra montañosa y aislada al sur de Canaán. A diferencia de su hermano Jacob, que siguió las promesas de Dios y formó al pueblo de Israel, Esaú eligió un camino independiente, creando una línea que no compartía el mismo pacto espiritual. La tierra de Seir, habitada anteriormente por los horeos, fue conquistada por los descendientes de Esaú, quienes se convirtieron en un pueblo resiliente y organizado. Esta región se convirtió en el hogar de los edomitas, conocidos por su fuerza, pero también por su alejamiento del propósito divino. Esaú fue un hombre que tomó decisiones rápidas y muchas veces sin considerar las consecuencias. Se casó con mujeres cananeas, contradiciendo los deseos de sus padres y creando una línea marcada por la fusión de culturas, pero también por la adopción de prácticas espirituales que desagradarían a Dios. Esta miscigenación influyó profundamente en los edomitas, moldeando una identidad cultural que a menudo entraba en conflicto con los valores de Israel. La organización social y política de los edomitas comenzó temprano. Esaú estableció clanes y liderazgos entre sus descendientes, consolidando el poder en la región de Seir. La tierra árida exigía trabajo arduo y valentía, características que definieron el carácter del pueblo. Los edomitas se convirtieron en comerciantes hábiles, explorando su posición estratégica en las rutas comerciales. A pesar de esto, la independencia material de los edomitas a menudo se reflejaba en su negativa a reconocer la soberanía divina. A lo largo de las generaciones, la relación de los edomitas con Israel estaría marcada por rivalidades y conflictos, pero sus orígenes seguirían siendo un recuerdo de la decisión de Esaú de despreciar las bendiciones espirituales en favor de satisfacciones temporales. Este legado moldearía no solo su historia, sino también su reputación en los relatos bíblicos. La rivalidad entre Esaú y Jacob comenzó aún en el vientre de su madre, Rebeca.
La Biblia relata que los gemelos ya luchaban antes de nacer, y Rebeca, preocupada, buscó a Dios, quien reveló que 2 naciones surgirían de su vientre y que el mayor serviría al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Esta profecía se cumpliría de forma trágica y dramática, moldeando no solo las vidas de Esaú y Jacob, sino también el destino de sus descendientes. Mientras Esaú era un hombre de campo, robusto e independiente, Jacob era descrito como alguien más introspectivo y dedicado a la vida doméstica. Estas diferencias de personalidad acentuaron el distanciamiento entre los dos. Cuando Esaú volvió hambriento de una caza y pidió un plato de lentejas a Jacob, mostró cuánto priorizaba las necesidades inmediatas, despreciando el valor del derecho de primogenitura. Jacob, por otro lado, veía en esto una oportunidad para garantizar la bendición divina que venía con el derecho del primogénito. Más tarde, Jacob, con la ayuda de Rebeca, engañó a Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú. Este acto de engaño llevó a Esaú a prometer venganza, obligando a Jacob a huir a casa de Labán. Aunque los hermanos se reconciliasen años después, las naciones que surgieron de ellos, Israel y Edom, continuarían en conflicto por generaciones. La rivalidad entre los 2 hermanos se convirtió en un reflejo de las tensiones entre lo espiritual y lo material, entre el propósito divino y las prioridades humanas. Los descendientes de Esaú heredaron su inclinación hacia el orgullo y la fuerza física, pero también su resentimiento hacia Jacob. Los edomitas a menudo se opusieron a Israel, como en el episodio en que negaron a los israelitas el paso por su territorio durante el Éxodo. Esta negativa no era solo un acto político, sino también una manifestación del resentimiento que remontaba a la pérdida del derecho de primogenitura. Aunque la rivalidad entre Esaú y Jacob comenzó como una disputa familiar, evolucionó hacia algo mucho mayor. Sus historias ofrecen lecciones profundas sobre cómo nuestras elecciones individuales pueden impactar generaciones y cómo la búsqueda del propósito divino puede superar incluso las divisiones más profundas. El nombre Edom, que significa rojo, está íntimamente ligado a Esaú y a la tierra donde sus descendientes habitaron. La Biblia menciona que Esaú fue llamado Edom después de intercambiar su derecho de primogenitura por un plato de lentejas rojas. Este nombre no solo describía su apariencia y elección, sino que también simbolizaba un legado de decisiones impulsivas que marcarían a sus descendientes. Génesis capítulo 25, versículo 30. Los edomitas formaron una identidad cultural única. La tierra de Edom, con sus montañas rojizas y suelo rico en minerales, reflejaba tanto la fuerza como la independencia del pueblo. Al mismo tiempo, los desafíos de vivir en un ambiente árido exigían que ellos fueran resilientes e innovadores. Este escenario moldeó una nación orgullosa y frecuentemente en desacuerdo con los valores de Israel. El legado de Esaú también fue marcado por su habilidad para adaptarse y prosperar en medio de las adversidades. Se casó con mujeres cananeas e ismaelitas, creando alianzas que fortalecieron su posición en la región. Sin embargo, estas elecciones también trajeron prácticas que distanciaron a sus descendientes de Dios. El legado espiritual de Esaú fue, en muchos aspectos, un contraste directo al de Jacob, cuyos descendientes buscaron la alianza divina. Profetas como Abdías y Jeremías hablaron sobre el orgullo de Edom y su eventual caída. Describieron a Edom como una nación que confiaba en sus fortificaciones naturales y en su posición estratégica, pero que sería humillada por el juicio divino.
Este mensaje es una advertencia sobre el peligro del orgullo y la independencia sin Dios. Al reflexionar sobre el significado de Edom, somos recordados de que elecciones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias duraderas. El legado de Esaú y sus descendientes es un ejemplo claro de cómo decisiones tomadas en un momento de debilidad pueden moldear generaciones. La región montañosa de Seir, donde Esaú y sus descendientes se establecieron, era mucho más que un simple lugar de habitación. Moldeaba la identidad y el carácter de los edomitas. Geográficamente, Seir estaba marcada por montañas escarpadas, desfiladeros profundos y vastas extensiones de suelo rojizo, lo que hacía que la agricultura fuera un desafío, y al mismo tiempo reforzaba la necesidad de estrategias innovadoras para la supervivencia. La Biblia menciona que los horeos habitaban originalmente la tierra, pero fueron gradualmente expulsados o asimilados por los descendientes de Esaú. Deuteronomio capítulo 2, versículo 12. Esta conquista no solo estableció a los edomitas en la región, sino que también demostró su fuerza como un pueblo decidido a echar raíces en una tierra difícil. La topografía de Seir otorgaba a los edomitas una ventaja estratégica significativa. Los desfiladeros naturales y las montañas proporcionaban defensas naturales contra invasores, permitiendo que Edom se convirtiera en una fortaleza prácticamente impenetrable. La ubicación de Seir, a su vez, era crucial para el comercio, situándose en una de las principales rutas que conectaban Egipto con Mesopotamia y el Mar Rojo. Esto transformó a los edomitas en importantes intermediarios comerciales, garantizando riqueza e influencia, aunque sus tierras fueran áridas y poco productivas. Esta prosperidad económica, sin embargo, frecuentemente alimentaba el orgullo y la autosuficiencia, características que distanciaron a los edomitas de una dependencia de Dios. Seir también tenía un significado espiritual en la historia de Edom. Profetas, como Abdías, utilizaron las alturas de las montañas de Edom como metáforas del orgullo de la nación, advirtiendo que, incluso en las alturas, el juicio de Dios sería inevitable. La montaña, que brindaba protección y poder, también simbolizaba la arrogancia de un pueblo que confiaba más en sus fortificaciones y habilidades que en una relación con el Creador. Además del aspecto militar y económico, Seir influyó en la organización social y política de los edomitas. La tierra forzó a sus habitantes a organizarse en clanes y establecer estructuras de gobernanza adaptadas a las condiciones desafiantes. Este modelo de sociedad fomentó una cultura de unidad y resistencia, características que ayudaron a los edomitas a prosperar y permanecer como una nación distinta por siglos. La tierra de Seir, con su belleza austera y desafíos constantes, se convirtió en el reflejo del corazón de Edom, fuerte, resiliente e independiente, pero frecuentemente distante de las promesas de Dios. Se mantiene como un símbolo de las decisiones tomadas por Esaú y sus descendientes, decisiones que resonarían por generaciones, tanto en su prosperidad como en su caída. La relación entre Edom e Israel fue marcada por tensiones constantes, muchas veces derivadas de la rivalidad ancestral entre Esaú y Jacob. Aunque ambas las naciones compartían lazos familiares, sus interacciones a lo largo de la historia rara vez fueron pacíficas. Desde los primeros momentos del Éxodo, cuando los israelitas pidieron permiso para atravesar el territorio edomita y fueron rechazados, quedó evidente que la animosidad heredada de Esaú persistía entre sus descendientes. Números, capítulo 20, versículos 14 al 21. La negativa de Edom en permitir el paso de Israel no era solo un acto político, sino también un gesto profundamente simbólico.
Al negar acceso al pueblo que seguía la dirección de Dios, los edomitas reafirmaron su posición de resistencia no solo contra Israel, sino también contra los planes divinos. Esta hostilidad, sin embargo, no era unilateral. Israel, en varias ocasiones, demostró desprecio por Edom, especialmente en momentos de guerra, o cuando la tierra de Edom se convertía en un obstáculo para los propósitos israelitas. Además de las tensiones políticas y territoriales, había también una dimensión espiritual en la relación entre los dos pueblos. Mientras Israel buscaba cumplir su alianza con Dios, Edom frecuentemente seguía caminos que involucraban idolatría y prácticas culturales que distanciaban a su pueblo de la fe monoteísta. Esta divergencia espiritual reforzaba la separación entre las dos naciones, dificultando cualquier tipo de reconciliación duradera. La relación entre Edom e Israel también revela la complejidad de las relaciones humanas y de las naciones. A pesar de las tensiones, había momentos de cooperación, o al menos de coexistencia. Algunas alianzas temporales fueron hechas especialmente en situaciones de interés mutuo, como el comercio. Sin embargo, estas alianzas eran frágiles y frecuentemente deshechas por disputas antiguas o nuevos conflictos. A lo largo de la historia bíblica, Edom e Israel sirven como ejemplos de cómo los conflictos no resueltos pueden perpetuarse por generaciones. A pesar de su origen común, sus elecciones los alejaron uno del otro y de Dios. Esta relación tumultuosa es una advertencia sobre los peligros del orgullo y de la falta de perdón, tanto a nivel individual como colectivo. Una de las características notables de Edom es que la nación estableció un sistema de gobierno con reyes antes incluso de que Israel tuviera un rey. La Biblia registra una lista de monarcas edomitas en Génesis, capítulo 36, versículos 31 al 39, indicando que Edom desarrolló una estructura política avanzada y bien organizada, mientras Israel aún estaba en su fase tribal. Este liderazgo temprano refleja la independencia y el sentido de organización de los descendientes de Esaú. Los reyes edomitas no seguían una línea hereditaria fija, sino que parecían ser elegidos de forma más amplia entre los líderes tribales. Esto sugiere una flexibilidad en el gobierno que permitió la adaptación a las necesidades de la nación. Esta característica contrasta con el modelo monárquico de Israel, donde las dinastías eran establecidas por alianzas divinas. Mientras Israel dependía de la dirección de Dios para ungir a sus reyes, Edom seguía un camino más político y práctico, lo que en muchos aspectos simbolizaba su independencia espiritual. El gobierno de Edom era esencial para mantener el control sobre una tierra difícil y para administrar las rutas comerciales que cruzaban el territorio. Los reyes edomitas eran más que gobernantes. Eran estrategas que aseguraban la seguridad y la prosperidad de la nación en un ambiente hostil. A pesar de esto, su liderazgo también estaba frecuentemente marcado por el orgullo y la arrogancia, características que llevarían a Edom a oponerse a Israel y finalmente al juicio divino. Además, el modelo político de Edom revela una sociedad que valoraba la fuerza y la eficiencia por encima de todo. Esto ayudó a la nación a prosperar por siglos, pero también contribuyó a su caída, pues esta independencia material y política a menudo ignoraba la necesidad de dependencia espiritual de Dios. Esta falta de sumisión al Señor es destacada por los profetas como una de las principales razones para el juicio de Edom. Los reyes de Edom son un recordatorio de cómo el poder terrenal, por más impresionante que sea, no es garantía de seguridad o éxito eterno. Sin la dirección divina, hasta las estructuras más bien organizadas están sujetas a la caída.
Cuando los israelitas, liderados por Moisés, se acercaron a las tierras de Edom tras décadas de peregrinación en el desierto, buscaron un paso pacífico por el territorio edomita para alcanzar la tierra prometida. Moisés envió mensajeros al rey de Edom, apelando a los lazos de sangre entre los dos pueblos, mencionando la descendencia común de Esaú y Jacob, y prometiendo no causar daños a las tierras o a los recursos de Edom. Números, capítulo 20, versículos 14 al 21. Sin embargo, la respuesta edomita fue una rechazada categórica, reforzada por una demostración de fuerza militar. Esta negativa era más que una simple decisión política. Para Edom, permitir que Israel atravesara su territorio podría representar una amenaza a su soberanía y un recordatorio del antiguo resentimiento entre Esaú y Jacob. Edom temía que el avance de Israel debilitara sus fronteras o resultara en pérdida de recursos. Sin embargo, la postura edomita también reveló una actitud de oposición a los planes divinos, pues el éxodo estaba guiado por la mano de Dios y simbolizaba la redención del pueblo elegido. La decisión de Edom obligó a los israelitas a desviar su camino, prolongando la jornada hasta Canaán. Este episodio generó un precedente de hostilidad entre los dos pueblos, consolidando una relación de desconfianza mutua que duraría siglos. Para Israel, Edom se convirtió en un símbolo de resistencia a los propósitos divinos. Para Edom, Israel representaba una amenaza tanto política como espiritual. Esta resistencia edomita durante el Éxodo es uno de los episodios más emblemáticos de su historia, destacando su carácter orgulloso y su postura de independencia. Los edomitas, a pesar de su origen común con Israel, eligieron mantener distancia tanto física como espiritual, negándose a reconocer la misión divina de sus parientes. Sin embargo, el episodio también sirve como un recordatorio de la paciencia de Dios. A pesar de la hostilidad de Edom, los israelitas fueron instruidos a no retaliar contra sus hermanos. Esta actitud de contención mostró que, incluso en medio de la oposición, Israel debería demostrar la gracia y la paciencia que reflejaban el carácter del Señor. A lo largo de las Escrituras, Edom es mencionado en diversas profecías, muchas de las cuales condenan a la nación por su arrogancia, crueldad y rebeldía contra Dios. Uno de los textos más contundentes es el libro de Abdías, dedicado exclusivamente al juicio de Edom. El profeta denuncia la arrogancia de los edomitas, que confiaban en sus fortificaciones naturales en las montañas de Seir, creyéndose invencibles. Abdías declara que, aunque Edom se enalteciera como el águila, Dios los derribaría de sus alturas. Abdías, capítulo 1, versículo 4. La causa del juicio de Edom era tanto espiritual como moral. No solo se alejaron de Dios, sino que también demostraron una crueldad particular en momentos de vulnerabilidad de Israel. Cuando Jerusalén fue invadida y saqueada, los edomitas participaron en la destrucción, ayudando a los enemigos de Israel e incluso capturando fugitivos para entregarlos a los invasores. Esta traición fue especialmente condenada por Dios, pues los edomitas, como descendientes de Esaú, tenían la obligación de proteger a sus hermanos israelitas en lugar de aliarse con sus enemigos. Salmos, capítulo 137, versículo 7. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel también pronunciaron juicios contra Edom. Isaías describe la destrucción de Edom como una devastación completa, donde la tierra sería transformada en desolación eterna. Isaías, capítulo 30 y 4, versículos 5 al 10.
Jeremías, por su parte, enfatiza que ninguno de sus aliados vendría en su defensa el día del juicio, y que Edom sería humillado ante las naciones. Jeremías capítulo 49, versículos 10 al 15. Estas profecías no solo condenan a Edom, sino que también reflejan una advertencia universal sobre el orgullo y la injusticia. La caída de Edom simboliza el destino de todas las naciones que eligen resistir a Dios y confiar en sus propias fuerzas. Aunque las palabras de los profetas eran severas, también llevaban un llamado implícito al arrepentimiento. La historia de Nínive, que se arrepintió ante la predicación de Jonás, muestra que Dios está dispuesto a perdonar incluso a las naciones más rebeldes, siempre que se vuelvan hacia Él. Desafortunadamente, Edom ignoró estas advertencias, sellando su destino. A pesar de su hostilidad con Israel y su alejamiento espiritual, Edom desempeñó un papel importante en la economía regional. Su ubicación estratégica, conectando la península arábiga con Egipto y con las grandes potencias del creciente, fértil, transformó a la nación en un punto crucial en las rutas comerciales. La carretera del rey, mencionada en Números capítulo 20, versículo 17, era una de las principales vías comerciales de la región, y Edom controlaba partes significativas de esta ruta. Los edomitas exploraron esta posición geográfica para obtener riqueza e influencia. Ellos cobraban tasas de paso de caravanas que transportaban bienes como especias, metales preciosos e incienso. Además, Edom también era rico en recursos minerales, especialmente cobre, que era extraído y comercializado con naciones vecinas. Este control sobre el comercio y los recursos naturales permitió que Edom prosperara económicamente, incluso en una tierra árida y desafiante. Sin embargo, esta prosperidad material frecuentemente alimentaba el orgullo y la autosuficiencia de los edomitas. Ellos creían que su riqueza y ubicación estratégica los hacían invulnerables a cualquier amenaza externa. Esta confianza excesiva fue condenada por los profetas, que advirtieron que la riqueza de Edom no los salvaría del juicio divino. Abdías declara que los tesoros escondidos de Edom serían saqueados, y su posición estratégica sería inútil ante la ira de Dios. Abdías, capítulo 1, versículo 6. El auge económico de Edom también trajo tensiones con otras naciones, especialmente Israel. Las disputas por el control de rutas comerciales y territorios estratégicos eran comunes, y las rivalidades políticas frecuentemente se transformaban en conflictos armados. Aún así, Edom logró mantener su posición como un actor importante en el escenario regional durante siglos. La dependencia de su fuerza económica y geopolítica, sin buscar una relación con Dios, fue, en última instancia, su ruina. La historia de Edom es una advertencia de que la prosperidad material, por más impresionante que sea, es insuficiente sin la orientación espiritual y la obediencia al Señor. La caída de Edom fue un proceso gradual pero inevitable que culminó en su destrucción final bajo la acción del imperio babilónico. Después de siglos de independencia y prosperidad, Edom comenzó a perder su fuerza ante potencias emergentes que dominaban la región. Babilonia, liderada por Nabucodonosor, no solo conquistó Judá y destruyó Jerusalén, sino que también volvió su atención hacia las naciones vecinas, incluyendo Edom. Este ataque representaba más que una conquista militar, era el cumplimiento de las profecías divinas contra Edom, anunciadas por profetas como Abdías y Jeremías. Los babilonios atacaron Edom con una fuerza avasalladora, aprovechándose de la fragilidad política de la nación. A pesar de sus fortificaciones montañosas y su posición estratégica, los edomitas no fueron capaces de resistir al poder de Babilonia.
Su caída fue marcada por el saqueo de sus ciudades, la destrucción de sus defensas y el exilio de su pueblo. Jeremías había predicho que Edom se convertiría en una desolación perpetua, un lugar donde nadie habitaría. Jeremías capítulo 49, versículos 16 al 18. El papel de Edom en la destrucción de Jerusalén también fue recordado durante su propia caída. Los edomitas habían aprovechado la invasión babilónica de Judá para atacar a los israelitas en fuga y saquear sus tierras. Esta traición fue severamente condenada por los profetas, que destacaron la ironía de Edom enfrentarse al mismo destino que infligió a otros. En el Salmo 137, los israelitas claman a Dios para recordar la maldad de Edom, que incitó la destrucción de Jerusalén. Después de la invasión babilónica, Edom nunca más recuperó su antigua gloria. Su territorio fue gradualmente ocupado por otros pueblos, como los nabateos, y su identidad como nación comenzó a desaparecer. La caída de Edom no fue solo un evento histórico, sino un ejemplo poderoso del cumplimiento de las profecías divinas y del destino inevitable de naciones que se oponen al plan de Dios. Este episodio refuerza una lección central de la Biblia. La seguridad y la prosperidad de una nación no dependen de su fuerza o riqueza, sino de su obediencia a Dios. Edom, que confió en sus montañas y recursos, fue reducido a ruinas, mientras el propósito divino continuaba cumpliéndose a través de Israel. Cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios en aproximadamente 586 años antes de Cristo, los edomitas desempeñaron un papel infame. Aprovechándose del caos, ellos no solo se aliaron a los babilonios, sino que también participaron activamente del saqueo de la ciudad, capturando y entregando a los fugitivos israelitas a los invasores. Este acto de traición fue una de las razones por las cuales los profetas condenaron a Edom tan severamente. Obadías describe la crueldad de los edomitas, afirmando que ellos pararon en los cruces para cortar a los que escapaban y entregaron a los sobrevivientes al enemigo. Obadías, capítulo 1, versículo 14. Esta imagen de traición simboliza el distanciamiento total de Edom con respecto a los lazos fraternos que debieron existir entre ellos e Israel. La alianza de sangre que remontaba a Esaú y Jacob fue completamente rompida, sustituida por hostilidad y oportunismo. La participación de Edom en la destrucción de Jerusalén no solo amplió su culpa ante Dios, sino que también solidificó su reputación como enemigo de Israel. Los israelitas, al recordar la destrucción del templo y el exilio, frecuentemente asociaban estos eventos con el papel traidor de Edom. Este resentimiento quedó evidenciado en textos como el Salmo 137, donde los israelitas claman: «Recuerda, Señor, lo que hicieron los edomitas el día de la ruina de Jerusalén». La motivación de Edom para actuar de esta forma probablemente estaba vinculada a su deseo de venganza y a la oportunidad de aprovecharse del sufrimiento de Israel. Al aliarse con los babilonios, los edomitas esperaban quizás garantizar mayor seguridad para ellos mismos o expandir su territorio. Sin embargo, sus acciones tuvieron el efecto opuesto. Al traicionar a Israel, Edom también se colocó bajo el juicio divino, sellando su destino de destrucción. Este episodio es un recordatorio poderoso de que alianzas basadas en la avaricia y la traición jamás resultan en verdadera seguridad. Edom, al traicionar a su hermano, no solo perdió la oportunidad de reconciliación, sino que también atrajo sobre sí la ira de Dios, que exigiría justicia por sus actos. El libro de Obadías es el menor de los libros proféticos, con apenas 21 versículos, pero su mensaje es poderoso y profundamente significativo.
está enteramente dedicado a la profecía contra Edom, destacando la arrogancia, la traición y la caída de la nación. A pesar de su brevedad, Obadías ofrece una visión abarcadora del juicio divino sobre Edom y la restauración de Israel, apuntando hacia el plan eterno de Dios. La profecía comienza con una acusación directa contra Edom por su confianza en sus fortalezas y alianzas. Obadías declara que, aunque Edom se exalte como un águila y coloque su nido entre las estrellas, Dios lo derribará de sus alturas. Obadías, capítulo 1, versículo 4. Este lenguaje ilustra la caída de Edom como inevitable, no importando cuán seguro y poderoso el pueblo se considerara. El centro de la condena de Obadías es la traición de Edom durante la destrucción de Jerusalén. El profeta describe cómo Edom se alegró con la caída de Israel y participó del saqueo de la ciudad. Esta traición no era solo un acto político, sino también un reflejo del alejamiento espiritual de Edom respecto a los propósitos de Dios. Obadías enfatiza que la justicia divina sería aplicada con rigor y que Edom sería tratado conforme a sus acciones. Sin embargo, el libro de Obadías no es solo un mensaje de condena, también apunta hacia la restauración de Israel y el establecimiento del reino de Dios. En los versículos finales, Obadías declara que el reino será del Señor y que Israel recuperará sus tierras y su gloria. Esta promesa de restauración sirve como un recordatorio de que, aunque el juicio de Dios sea justo, Él también es misericordioso y fiel en cumplir sus promesas. El libro de Obadías es una obra profundamente relevante para la comprensión del destino de Edom y del plan divino de redención. No solo condena el orgullo y la traición, sino que también ofrece esperanza para aquellos que confían en Dios, mostrando que al final el propósito divino prevalecerá sobre todas las fuerzas humanas. Con la caída de Edom ante potencias como Babilonia y más tarde los nabateos, la identidad edomita comenzó a transformarse. Gradualmente, los edomitas remanentes migraron hacia el sur de Judea y pasaron a ser conocidos como idumeos, una versión helenizada del nombre edomitas. Esta transición marcó un nuevo capítulo en la historia de este pueblo, que aunque desplazado de su tierra natal, mantuvo rasgos de su cultura y tradición. La mudanza hacia el sur ocurrió por necesidad y presión externa. Los nabateos, un pueblo árabe emergente, tomaron control de la región de Seir y establecieron Petra como su centro. Desplazados, los edomitas buscaron refugio en áreas menos desafiadoras, pero que también tenían importancia estratégica, como el sur de Judea. Esta migración los puso en contacto directo con los judíos, intensificando las tensiones entre los dos grupos. Bajo el dominio helenístico y posteriormente romano, los idumeos fueron integrados al sistema político y social de la época, pero su identidad como pueblo distinto permaneció por algún tiempo. Sin embargo, las transformaciones culturales y religiosas los distanciaron aún más de sus raíces ancestrales. Prácticas religiosas y culturales de los pueblos dominantes influyeron en los idumeos, y muchos acabaron adoptando aspectos de la cultura griega y romana, diluyendo sus características originales. Los idumeos fueron oficialmente incorporados al pueblo judío durante el gobierno de Juan Hircano, uno de los líderes de la dinastía de los Asmoneos, por alrededor del segundo siglo antes de Cristo. Hircano forzó la conversión de los idumeos al judaísmo, incluyéndolos en el sistema religioso y político de Israel. A pesar de esta integración, la desconfianza mutua entre los dos grupos persistió y los idumeos continuaron siendo vistos con reservas por los judíos, especialmente debido a su papel histórico de oposición a Israel. Esta continuidad histórica entre los edomitas y los idumeos
revela cómo las naciones pueden cambiar y adaptarse a lo largo del tiempo, pero también cómo rasgos antiguos de rivalidad y resistencia pueden persistir. La historia de los idumeos es un recordatorio de que incluso bajo nuevas formas y contextos, las consecuencias de elecciones pasadas pueden reverberar a través de los siglos. La figura de Herodes el Grande es uno de los ejemplos más emblemáticos de la transición de los edomitas a los idumeos y de su integración en el contexto político y religioso de Israel. Herodes nació en una familia idumea que se había convertido al judaísmo bajo la dinastía de los Asmoneos. Su ascenso al poder fue resultado de alianzas políticas estratégicas con el Imperio Romano, que lo nombró rey de Judea en 37 años antes de Cristo. Aunque era oficialmente judío, Herodes enfrentó resistencia de muchos judíos debido a su origen idumeo. Su linaje era visto con desconfianza, especialmente por los fariseos y otros grupos religiosos que consideraban su herencia edomita un signo de impureza y alejamiento de las tradiciones judías. A pesar de esto, Herodes intentó conquistar la aprobación de los judíos mediante grandes obras públicas, incluida la reconstrucción del Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner The Traitors. New episodes streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern. Only on Peacock. Templo en Jerusalén, un proyecto grandioso que buscaba demostrar su lealtad a la fe judía. Herodes, sin embargo, era un líder complejo y contradictorio. Era conocido por su crueldad y paranoia, características que lo llevaron a cometer actos brutales para proteger su trono. El episodio más famoso fue la llamada Masacre de los Inocentes, narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 16 al 18, cuando Herodes ordenó la muerte de todos los niños en Belén con menos de 2 años de edad. Este acto fue motivado por el miedo de que el recién nacido Jesús, identificado como el rey de los judíos, amenazara su posición. El papel de Herodes en la historia bíblica destaca la continuidad de los conflictos entre los descendientes de Esaú y Jacob. Aunque era judío de nombre, Herodes representaba el espíritu de oposición edomita contra los propósitos divinos. Su intento de destruir al Mesías fue más una expresión de la antigua rivalidad entre Edom e Israel, esta vez manifestada en un contexto político y espiritual mucho mayor. La historia de Herodes también es una advertencia sobre las consecuencias del poder sin sumisión a Dios. A pesar de su grandeza material y logros políticos, es recordado como un rey que se opuso a los planes divinos y dejó un legado de tiranía y miedo. La destrucción final de Edom fue el resultado del cumplimiento de innumerables profecías bíblicas que anunciaban el juicio divino sobre la nación. Después de siglos de existencia como una fuerza regional, los edomitas desaparecieron como un pueblo distinto durante el período romano. La conquista de Judea por los romanos, que culminó en la destrucción del templo en 70 años después de Cristo, también marcó el fin de los idumeos como una entidad política y cultural reconocible. La profecía de Abdías, de que Edom sería reducido a ruinas y su tierra habitada por otros pueblos,
fue cumplida a lo largo de los siglos. Los nabateos primero tomaron el control de la región de Seir, y después la dominación romana completó el proceso de asimilación de los idumeos. Sin tierra, sin identidad cultural clara y sin un liderazgo propio, los descendientes de Esaú desaparecieron de la historia, cumpliendo las palabras proferidas por los profetas. Ese desaparecimiento es un testimonio poderoso de la soberanía de Dios y de su fidelidad en cumplir sus promesas, tanto de bendición como de juicio. Las fortalezas montañosas de Edom, otrora consideradas impenetrables, no pudieron resistir la acción divina. La arrogancia edomita, que confiaba en su ubicación estratégica y riqueza comercial, fue humillada ante el plan eterno de Dios. Por otro lado, el cumplimiento de estas profecías también apunta hacia la restauración de Israel y hacia el reino eterno de Dios. Los profetas no solo anunciaron la caída de Edom, sino que también proclamaron la victoria del pueblo de Dios y la vindicación de aquellos que confiaron en el Señor. Abdías cierra su mensaje con la declaración de que el reino será del Señor. Abdías, capítulo 1, versículo 21, reafirmando que al final todas las naciones se someterán al gobierno divino. La destrucción final de Edom sirve como un recordatorio de que ninguna fuerza humana, por más impresionante que parezca, puede oponerse con éxito a los propósitos de Dios. Es una historia de advertencia, pero también de esperanza, apuntando hacia el triunfo final del reino de Dios. La historia de los edomitas, desde sus orígenes en Esaú hasta su destrucción final, ofrece una serie de lecciones espirituales relevantes para creyentes de todas las épocas. Una de las lecciones más evidentes es el impacto de las elecciones individuales en el destino de generaciones. Esaú, al despreciar su derecho de primogenitura y las promesas de Dios, trazó un camino de independencia que fue seguido por sus descendientes. Su decisión de priorizar lo inmediato sobre lo eterno refleja un dilema común en la vida humana: la lucha entre los deseos temporales y los valores espirituales duraderos. Los edomitas heredaron de Esaú un espíritu de orgullo y autosuficiencia. Como nación, confiaron en sus fortalezas naturales y en su prosperidad comercial para garantizar su seguridad. Sin embargo, el juicio divino mostró que la verdadera seguridad está en confiar en Dios y no en los logros humanos. Esta lección se repite en toda la Biblia, desde los salmos que exaltan la confianza en el Señor, hasta las enseñanzas de Jesús sobre la fragilidad de las riquezas materiales. Otro aspecto importante es la relación entre orgullo y caída. Edom es frecuentemente usado por los profetas como ejemplo de cómo el orgullo puede llevar a la destrucción. Abdías destaca que, aunque Edom se exalte en las alturas, Dios lo derribará. Esta verdad se aplica no solo a naciones, sino también a individuos, recordándonos que la humildad es esencial para una relación correcta con Dios. Además, la historia de Edom ilustra las consecuencias de una enemistad persistente. A pesar de su relación como hermanos de Israel, los edomitas eligieron alimentar el resentimiento y la hostilidad, culminando en actos de traición y violencia. Esta postura trajo sobre ellos el juicio de Dios y sirve como advertencia sobre los peligros de nutrir rencor y buscar venganza en lugar de reconciliación. La historia de Edom señala hacia la soberanía de Dios. Incluso cuando naciones e individuos resisten sus planes, Él es fiel en cumplir su voluntad. El destino de Edom demuestra que, aunque Dios sea paciente y misericordioso, su justicia es inevitable. El papel de Edom en las profecías bíblicas va más allá de su historia como nación. En muchos textos, Edom es usado como un símbolo de todos los pueblos y poderes que se oponen al plan de Dios y a su pueblo. Los profetas frecuentemente usaban la caída de Edom
como una metáfora para el juicio divino sobre el pecado y la rebelión a escala global. Isaías, por ejemplo, describe el juicio de Edom en términos apocalípticos, retratando la tierra como un lugar de destrucción y desolación eterna. Isaías capítulo 34, versículos 5 al 10. Esta imagen apunta hacia el día del Señor, cuando todas las naciones que resistan a Dios enfrentarán su juicio. Edom, con su orgullo y traición, se convierte en un arquetipo de lo que sucede con aquellos que se colocan contra la soberanía divina. En el libro de Abdías, el juicio de Edom se coloca en contraste con la restauración de Israel y el establecimiento del reino de Dios. El profeta concluye su mensaje declarando que el reino será del Señor. Abdías, capítulo 1, versículo 21. Esta declaración no solo reafirma la victoria final de Dios sobre sus enemigos, sino que también anticipa el cumplimiento final de todas las promesas mesiánicas. En el contexto apocalíptico, Edom representa más que un pueblo histórico. Es un símbolo de las fuerzas del mal que serán derrotadas al final de los tiempos. Esta interpretación se refuerza en Apocalipsis, donde la caída de Babilonia, frecuentemente asociada a Edom en su arrogancia y oposición a Dios, marca la victoria definitiva del reino de Cristo. El simbolismo de Edom en el contexto profético destaca la dualidad del mensaje bíblico: juicio para los rebeldes y salvación para los fieles. Nos recuerda que, mientras el pecado y la oposición a Dios tienen consecuencias inevitables, la gracia y la restauración están disponibles para aquellos que eligen seguir al Señor. Aunque Edom sea frecuentemente asociado a la rebeldía y al juicio, su historia también ofrece vislumbres del plan redentor de Dios. Esaú, el patriarca de Edom, tuvo un momento de reconciliación con su hermano Jacob, cuando los dos se encontraron tras años de separación. Este encuentro, narrado en Génesis capítulo 33, versículos 4 al 11, es una de las raras ocasiones de paz entre las linajes de Esaú y Jacob. Apunta hacia el deseo de Dios de restaurar relaciones y traer reconciliación, incluso entre aquellos que han estado en conflicto por mucho tiempo. Edom, a lo largo de la Biblia, sirve como una metáfora para la condición humana. Así como los edomitas confiaron en sus fuerzas y riquezas, muchas veces los individuos se alejan de Dios, buscando independencia y autosuficiencia. Sin embargo, la destrucción de Edom nos recuerda que la verdadera seguridad y redención solo pueden ser encontradas en el Señor. El simbolismo de Edom también es relevante en el mensaje de Jesucristo. Mientras Herodes, el Grande, un idumeo, intentó destruir al Mesías, Jesús vino para traer salvación, incluso para aquellos que estaban alejados. La redención no se limita a Israel, sino que se extiende a todas las naciones, incluyendo aquellas que, como Edom, se opusieron al propósito divino. Al final, la historia de Edom es tanto una advertencia como una invitación. Nos advierte sobre los peligros del orgullo, de la rebelión y de la enemistad, pero también nos recuerda la oportunidad de redención y reconciliación que Dios ofrece a todos. La destrucción de Edom no es el fin de la historia, es un recordatorio de que en Cristo, hasta los más alejados pueden encontrar esperanza y restauración.